Qué tema el perdón. Que por más que ya sepas casi todo sobre el perdón o hayas leído libros sobre el perdón, ¿acaso sepas algunos versículos de la palabra de Dios sobre el perdón? Cada nueva experiencia es una nueva oportunidad para aprender lo que es el perdón. Y todos nosotros estamos en un lado o el otro de la ecuación, del lado que necesitamos perdonar o que necesitamos ser perdonados. Todos en algún momento hemos estado de un lado y del otro. Muchos de los que estamos aquí, cada vez que estoy frente a una audiencia, sé que estoy frente a sobrevivientes de batallas, de luchas, de desengaños, de traiciones, de desilusiones. Personas que de alguna manera se levantaron otra vez cuando pensaron que todo estaba caído y no sé cómo siguieron adelante. Pero el hecho de que te hayas levantado tal vez no significa que todo ha sanado. ¿Y acaso esta palabra necesite otra vez ser recordada por el Espíritu Santo a nuestro corazón? Y por eso quiero que vengas conmigo a Efesios capítulo 4. Y vamos a leer solamente 3 versículos. Me voy a detener un poco en cada uno de ellos. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 32. Dice así el apóstol Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y maldiciones y toda clase de maldad. Por el contrario, sean bondadosos unos con otros, practiquen la misericordia y perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón es una de las doctrinas cardinales, centrales de la Biblia. De hecho, el perdón está en el epicentro mismo del Evangelio. No es posible que una persona, que un ser humano, un pecador como vos y yo, tenga la esperanza de un día ir a la presencia de Dios sin pasar por la experiencia del perdón. Alguien dijo que la persona que no perdona está rompiendo el puente por el que un día va a tener que cruzar. Porque todos nosotros, incluso para entrar al cielo, vamos a tener que cruzar el puente del perdón. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje de redención y de perdón. Desde que Dios liberó a su pueblo en Egipto, Él se reveló como el Dios que perdona. Esto es increíble. Cuando se le aparece a Moisés y Moisés le dice en Éxodo 33, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Quién eres? Quiero saber quién eres. Y Dios le dice, yo soy el Dios celoso, un Dios santo, poderoso. Y ahí podría haber dicho que juzga y castiga el pecado de los seres humanos. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios que perdona. Algo inusual para los cultos paganos, en los cuales los dioses infringían temor continuamente a las personas que vivían amenazados por los juicios y los caprichos de los dioses. Dios se revela como el Dios que perdona. En la enseñanza de Jesús, el tema del perdón fue un tema central. En sus parábolas, en sus enseñanzas, en sus oraciones. De hecho, en el corazón mismo del Padre Nuestro está aquella famosa frase, y perdona nuestras deudas, o como dice la versión más actual, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No sé si has notado algo, en Mateo capítulo 6, donde está la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús termina el Padre Nuestro, literalmente en Mateo 6 dice, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y después que Jesús dice amén, Él agrega un comentario al Padre Nuestro. ¿Cuál es el único comentario que Jesús hizo de todo el Padre Nuestro? No dijo nada sobre venga tu reino, no dijo nada sobre santificado sea tu nombre, no dijo nada sobre no nos dejes caer en la tentación. El único comentario que Jesús hizo al Padre Nuestro fue este. Después que Él dijo amén, dijo, les aseguro que si ustedes no perdonan a sus hermanos sus ofensas, su Padre en el cielo no los perdonará a ustedes. Ese fue el único comentario. Es decir, que cuando la vida se estanca frente a un rencor, se paraliza la experiencia espiritual de la persona. Tenemos más referencias, casi 100 referencias al perdón en las Escrituras. Y a pesar de que la iglesia es una comunidad de perdón, la iglesia debe ser una comunidad de perdón. ¿Por qué? Porque hay algo que todos nosotros tenemos en común, y es que todos hemos sido perdonados. Entonces, esto debiera ser algo común entre nosotros, entre personas que han sido perdonadas. Sería común perdonarnos. Pero sabemos que la realidad es que vivimos en un mundo roto y caído, y vos tenés que convivir con personas con defectos y con errores como yo, y yo tengo que convivir con personas con defectos como vos. Por eso es tan importante que desenvolvemos un poco los conceptos de perdón. Les recomiendo, este es uno de los temas que se trata y con más profundidad en los cursos que damos de sanidad emocional o sanidad interior, posiblemente a mitad de año, cuando se abre ese curso. Por favor, te animo que si no lo has hecho lo puedas hacer, porque algunos de estos conceptos se desarrollan con más amplitud allí. Ahora partimos de esto. Las mayores alegrías y los mayores dolores en la vida vienen del mismo lugar, de nuestras relaciones. Todos nosotros podríamos decir que nuestra mayor alegría en la vida está vinculada a una persona. Y nuestra mayor tristeza en la vida está vinculada a una persona. A veces incluso puede ser a la misma persona. Por eso entramos a esta enseñanza del apóstol Pablo. En 3 versículos, antes de hablar sobre el perdón, él comienza por esto. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Y por qué si va a hablar del perdón y de las relaciones interpersonales, por qué empieza a hablar de Dios, del Espíritu Santo? Por una sencilla razón, porque mi relación con Dios no está desconectada de mi relación con las demás personas. No se puede desconectar la relación con Dios de la relación con las personas. De hecho, para Jesús, la única razón por la que se puede interrumpir el momento más sagrado de la vida religiosa en el judaísmo, de la vida cúltica o espiritual, el momento más sagrado cuando la persona se presentaba para ofrecer un sacrificio delante de Dios. Y dice, cuando vas a ofrecer el sacrificio delante de Dios, tal vez cuando estás presenciando ese momento, cuando el cordero es herido, a lo mejor en ese momento recordás que vos también has sido herido por alguien. Que así como ese corderito es lastimado, vos fuiste lastimado. Y dice, cuando traes tu ofrenda delante del Señor y ahí te acordás de una ofensa de tu hermano, es motivo suficiente para suspender todo. Dice, deja todo ahí, anda y arregla con tu hermano, reconcíliate y después vení. Porque para Dios no se puede desconectar el perdón que doy y recibo de las personas con el perdón que recibo de Dios. Mi relación con Dios y con las personas no se puede separar. De hecho, el resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4:20, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. No se pueden desconectar esas dos dimensiones, la vertical y la horizontal. Lo que mencionamos recién, el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Hay una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Por eso él empieza hablando de lo que entristece al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que entristece la presencia de Dios en nuestras vidas? Él dice
quiten de ustedes toda amargura. Es algo que va por debajo de la superficie, no se ve. Empieza hablando de un estado establecido en las emociones que va flotando interiormente. Hay un resentimiento interior. El enojo, eso ya es algo que se empieza a expresar, a veces con gestos, con actitudes. La ira es una expresión que significa una explosión. El enojo es más bien un estado que se prolonga en el tiempo. La ira son arranques, brotes de mal humor, gritos, maldiciones y toda clase de maldad, es decir, sea en hechos o en intenciones. Y lo primero que dice es, quítenlo de ustedes. Demanda una respuesta urgente. La expresión quitar allí significa arrancar. No está hablando de algo que puede llegar a ocurrir, sino algo que estaba ocurriendo y ellos deben quitarlo. Dice, quítenlo de ustedes, arránquenlo. Uno no puede tener un buen jardín solamente plantando buenas plantas. No puede tener un buen jardín si nunca arranca las malezas. Y esa es la idea. Debe haber una respuesta urgente. Ahora, háganlo ahora. La idea es esa. ¿Y por qué una respuesta urgente? Porque la postergación siempre termina en desilusión. Cuando empieza el año nos proponemos que vamos a bajar de peso, que vamos a hacer dieta, que vamos a empezar a hacer gimnasia, pero después empezamos a postergar. Y todos los proyectos y todas las cosas que nosotros sabemos que tenemos que emprender y las postergamos, finalmente terminan ¿en qué? En la desilusión de que nada ha cambiado. Entonces Pablo no deja margen, y quiero ser claro en esto porque si el Espíritu Santo te muestra algo esta noche, la primera tendencia es postergarlo, es dejarlo para más adelante. Y lo que él está diciendo, tienen que hacerlo ahora. Pero además demanda una respuesta personal. Fíjense que dice, quítense de ustedes, no dice de entre ustedes. Él demanda una respuesta personal, es algo que cada uno debe hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque el único comportamiento que puedo manejar es el mío. El único comportamiento que vos podés controlar es el tuyo. Y esto afecta directamente las relaciones interpersonales, la relación en el matrimonio, porque a veces nosotros creemos que nosotros podemos cambiar a las personas. Me han escuchado decir que la única persona que endereza a la gente es el que la acomoda en el cajón. Cuánto alivio recibí en mi vida cuando entendí que mi trabajo como pastor no es enderezar la gente. Y Pablo le dice, cada uno de ustedes es responsable por su comportamiento. Por eso, tomen la decisión personal de dejar, de desechar la amargura, el enojo, la ira. Y ahora los va a llevar al tema del perdón. Por el contrario, sean bondadosos unos con otros, practiquen la misericordia y perdónense unos a otros. Ahora, voy a explicar brevemente lo que no es el perdón, lo que sí es el perdón y lo que hace el perdón. Esas tres cosas, vamos a desdoblarlo así. Lo que no es el perdón, lo que sí es el perdón y lo que produce el perdón. Sé que cada uno de estos temas da para ampliarlos, pero al menos para que tengas una idea de lo que no es el perdón. El perdón no es consentir ni aprobar un comportamiento indeseable. A veces nos negamos a perdonar porque creemos que al perdonar le estamos dando una oportunidad a una persona que no se la merece, o de alguna manera al perdonar nos convertimos en cómplices de algo con lo que no estamos de acuerdo. Nos convertimos en tolerantes de algo que realmente nosotros rechazamos. Pero perdonar no es consentir algo que está mal. Tal vez aquí tendríamos, y no voy a entrar en esto, que diferenciar lo que es una ofensa de lo que es un delito. Porque como ofensa debe ser perdonada, pero cuando hay un delito por medio, y esto lo trata Pablo en Romanos 12, el delito debe ser denunciado. En segundo lugar, el perdón no es una emoción.
A veces nosotros luchamos con esto porque pensamos que el perdón es el resultado de un proceso emocional. Por eso decimos, cuando yo lo sienta, lo voy a perdonar. Y naturalmente, frente a las ofensas, una persona que ha sido traicionada, engañada o abusada, nunca vas a sentir nada positivo hacia la persona que dañó tu vida. Por eso la Biblia plantea el perdón como un mandamiento, no como un sentimiento. Tercero, el perdón no es sinónimo de reconciliación. Tal vez cuando amplíe esto más adelante vas a entender, perdonar no significa que vas a recomponer una relación. A veces eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque para la reconciliación necesitas dos partes. La reconciliación es un acuerdo de dos partes, pero el perdón es algo unilateral. Entonces, si tu esposo o tu esposa te abandonó y vos tenés que perdonar para sanar tu corazón, eso no significa que él o ella va a volver. Otro mito, el perdón no es olvidar lo ocurrido. Esa idea, perdona y olvida, no es un concepto que está en la Biblia. Porque la mente está diseñada para no olvidar las cosas que afectan nuestras emociones. Usted sabe que cuando un hecho se pega en nuestra experiencia a través de una emoción, eso se marca. Por eso nosotros olvidamos muchas cosas de nuestro pasado, pero no aquellas cosas que han entrado en nuestra experiencia a través del canal de la emoción. Entonces, perdonar no es olvidar. Porque el olvido es algo involuntario. Cuando usted se olvida algo, no se olvida a propósito. El perdón es involuntario, el olvido es involuntario. Pero el perdón es un acto intencional. Es un acto deliberado de la voluntad. El olvido es la suspensión del recuerdo. Cuando yo me olvido, se suspende un recuerdo de mi mente. Pero el perdón no es la suspensión del recuerdo, es la superación del recuerdo. Es decir, que aunque yo me acuerdo lo que pasó, eso no sigue dañando mi corazón. Hay un escritor que dice, aunque la abeja del recuerdo vuelve a revolotear, ya no tiene el aguijón. Si vos le has prestado dinero a una persona y no te lo devolvió, y para no vivir con un resentimiento decidiste perdonarlo, está bien que lo hayas perdonado, pero si te vuelve a pedir dinero, te vas a acordar. De hecho, si no te acordás, no tenés nada que perdonar. Cuando Jesús dijo, tenés que perdonar 70 veces 7, que es por día, es casi una vez cada 2 minutos, no está diciendo que la persona te va a estar ofendiendo cada 2 minutos. Significa que cada vez que el recuerdo vuelve, tenés que hacer la gimnasia de volver a perdonar hasta que el corazón sana. Así que perdonar no es consentir lo que está mal, no es algo emocional meramente, no es reconciliación ni es olvido. Ahora, lo que sí es el perdón. Lo que sí es el perdón. Perdonar es dar por cancelada una deuda. Muchas veces la ofensa en la Biblia se describe como una deuda. Por eso en el Padre Nuestro Jesús dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando vos perdonás, decidís cancelar una deuda y una mala deuda. Qué alivio cuando te sacás de encima una deuda. Y entonces vos tomás ese papel que comprueba de que la persona te debe y le entregás a Dios el derecho de considerar a la otra persona en deuda con vos. La Biblia dice que cuando Jesús era ofendido, 1 Pedro capítulo 3, Él no respondía con ofensa, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, el perdón quita de las manos de las personas tu oportunidad de sanar
y las pone otra vez en las manos de Dios. El perdón quita de las manos de la persona que te ofendió tu oportunidad de ser libre y la pone otra vez en las manos de Dios. De modo que le puedes decir a la persona: no me debes nada. Solo la sangre de Cristo es un pago suficiente, es un pago completo, es un pago satisfactorio por todo lo que hice mal y por todo lo que otros hicieron mal en contra mío. En segundo lugar, el perdón es una decisión unilateral. Hay una sutil diferencia en el texto griego que apenas se percibe en la traducción. Noten, por ejemplo, que cuando se habla de la experiencia de bondad, se dice que debe ser una práctica de unos con otros. La inferencia es que es algo recíproco, es un camino de ida y vuelta. Pero cuando se habla del perdón, no dice de unos con otros, dice es de unos a otros. Porque el perdón es unilateral. El perdón no depende de la otra persona. Voy a decirlo de esta manera, presta atención. El perdón no es algo entre yo y quien me ofendió. Es algo entre yo y Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice el Evangelio de Lucas que Él, vez tras vez, el verbo significa que lo hizo muchas veces, Él decía: Padre, perdónalos. Ahora, Él no le decía a la gente: los perdono. Él le decía a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedía por las personas que lo estaban ofendiendo. Entonces, en primera instancia es el perdón algo que yo trato en la presencia de Dios. Y esto es muy importante porque a veces la gente se queda esperando y cree que para perdonar es necesario que la persona que me ofendió me venga a pedir perdón. Y puede ser que eso nunca ocurra. Puede ser que la persona que te arruinó la vida ni siquiera está viva y se murió sin pedirte perdón. ¿Y qué vas a hacer? Entonces el perdón no depende de que alguien me lo pida, es unilateral. Miren cómo Jesús lo dijo en Lucas 11: cuando estén orando, perdonen el mal que otra persona les haya hecho. Sí, cuando estoy orando, cuando estoy hablando con Dios. Y vos vas a poder hacerlo esta noche. Entregar esa ofensa, quitarla de las manos de la persona que te ofendió y ponerla en las manos de Dios. Cuando digo yo no pienso perdonar hasta que no me pidan perdón, ¿cuál es el problema? Es que cuando no perdonás porque no te pidieron perdón, estás expresando que dependes de quien te lastimó para sanar. Que necesitas de la persona que te lastimó para sanar tu propio corazón. Que dependes de la persona que te ofendió para ser libre. Y mi querido, el que te rompió no te puede sanar. Tu libertad no depende de la persona que te ofendió. Por eso no podés esperar y quedarte esperando que la persona te pida perdón. Cuando vos decidís perdonar, es como que estás diciendo: no necesito de vos para ser libre, solamente necesito de Dios para sanar mi corazón y para ser libre. Así que el perdón es dar por cancelada una deuda, es una decisión unilateral. Finalmente, el perdón es un acto de gracia. Es un acto de gracia. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo: perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo recibimos nosotros el perdón? Por gracia. Entonces, la única manera de perdonar es por gracia. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo dice en el verso 7: en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Por definición, la gracia es algo que la persona no merece, porque
Yo lucho con esto. Cuando tengo que perdonar a una persona, que digo, no se lo merece. Y no, porque el perdón es dar algo que la persona no merece. Perdonar, lo escribí de esta manera, porque en la palabra caris, gracia, está el hecho de hacer una donación. Perdonar, es dar algo, es un regalo que el otro recibe, es dar un regalo a otro que lo termino disfrutando yo, porque el primer beneficiado de perdonar es la persona que perdona. Finalmente, lo que el perdón hace en nuestra vida y por qué Dios nos enseña para nuestro bien la importancia de perdonar. Perdonar nos hace libres. Jesús contó en Mateo 18 de un hombre, un rey que quiso arreglar las cuentas con sus siervos y le trajeron uno que debía 10.000 talentos de oro. Y los judíos, cuando escucharon eso, sabían que era algo impagable. El templo de Salomón había costado 8.000 talentos. Es decir, Jesús le puso todavía encima el IVA. Y el hombre vino y le dijo al rey, teneme paciencia, yo te lo voy a pagar. Jesús está diciendo, a veces hay ofensas en la vida que hay daños que no se reparan de ninguna manera. Y el rey le perdonó. Y este hombre que fue perdonado salió y encontró a otro siervo que le debía unas monedas y le agarró del cuello y le decía, págame lo que me debes. Y el otro decía, teneme paciencia, te lo voy a pagar. Y él no quería. Y entonces, dice Jesús, vino el rey y tomó a aquel siervo malvado y lo echó en la cárcel. En toda la historia, el único que no termina siendo libre es la persona que se negó a perdonar. Alguien dijo, perdonar es abrir una cárcel y dejar libre al preso, y después descubrir que el preso era uno. Perdonar sana mi corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que la persona que convive con la amargura, eso es una herida, es una carcoma para sus huesos. El perdón sana tu corazón porque te proyecta no a seguir viviendo en el pasado, sino al futuro. El perdón no cambia el pasado. Si vos tenés que perdonar esta noche algo que alguien te hizo, eso es parte de tu pasado y eso no cambia lo que pasó. El perdón no está diseñado para cambiar el pasado, sino para cambiar el futuro. Porque cuando vos no perdonás, cuando vivís con heridas, vos llevás a todas tus relaciones esas heridas y pensás a través de esas heridas, sangrás por esas heridas, opinás desde esas heridas, te relacionás a partir de esas heridas, actuás según esas heridas y vas dañando a partir de lo que te ocurrió en el pasado todas tus relaciones presentes y tus decisiones en el futuro. Entonces el perdón te sana. Y en último lugar, el perdón nos asemeja a Jesús. Alguien dijo, nos parecemos a los animales cuando matamos, nos parecemos a los hombres cuando odiamos, pero nos parecemos a Dios cuando perdonamos. No hay algo más propio del carácter de Dios que el perdón. No hay algo más natural en Dios que el perdón. Y no hay algo más ajeno al hombre. El perdón me asemeja a Jesús porque me lleva a la cruz. Fíjense cómo termina Pablo diciendo, perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. Es decir, nos lleva a la cruz y nos para frente a la cruz para demandar que nosotros perdonemos. Dios me lleva a la cruz para darme su perdón, pero después me lleva a la cruz para que yo comparta ese perdón con otro. Es decir, así como Jesús fue a la cruz para perdonarme, yo tengo que ir a la cruz para perdonar a los demás. La cruz me recuerda que Jesús no tuvo que derramar menos sangre por mí que por mis hermanos. Cuando yo estoy frente a la cruz, estoy recordando que el mismo precio que fue pagado por mí fue pagado por todos, porque yo no soy menos pecador que las personas que me han ofendido. La cruz me recuerda que yo no puedo ser más justo que Dios. ¿Saben? Hay un problema con la falta de perdón y es que detracta la justicia de Dios
En la cruz Jesús murió para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Un Dios justo y santo demandaba el castigo por el pecado y Jesús cargó nuestro pecado. Y la Biblia dice que en la cruz de Cristo, por su sacrificio, fue satisfecha la justicia de Dios. Y cuando yo me niego a perdonar, estoy diciendo, la cruz puede satisfacer la justicia de Dios, pero no satisface mi justicia. Yo exijo más que Dios. Entonces, la falta de perdón ya no es un problema con quien me ofendió. La falta de perdón es un problema con quien me perdonó. Y me perdonó todo. Y yo parado frente a la cruz pensando en lo que costó mi perdón, ¿con qué cara me puedo negar a perdonar a otros? Perdonen como Cristo los perdonó, como Dios los perdonó a ustedes, en Cristo. Se me ocurre pensar que la cruz y el perdón se parecen demasiado, se parecen mucho. Hay como una simetría entre la cruz y el perdón. Porque ambas son una experiencia de dolor. Y perdonar es doloroso. Es hacerte cargo de una deuda ajena, de una ofensa ajena. Duele perdonar, como la cruz. Perdonar es un acto de sacrificio. Perdonar es morir a cosas que sucedieron. La cruz y el perdón se parecen porque ambas también son una experiencia de gracia. Porque en la cruz Dios nos dio algo que no merecíamos, nos ofreció el perdón. La cruz y el perdón se parecen porque ambas son una aparente muestra de debilidad. Cuando yo tengo que perdonar, cuando vos tenés que perdonar, es como que te sentís que vas a menos, estás en desventaja. Es como que haces el papel del perdedor. El que te ofendió salió con la suya. Y tanto en el acto de perdonar como en la cruz, el cuadro es humillante. Porque es un cuadro de aparente derrota. Porque es un cuadro que muestra la debilidad del que perdona. Y muestra al ofensor como el ganador. Cuando Jesús estaba en la cruz, todos eran ganadores menos Él. Pero tanto en la cruz como en el perdón, digo que se parecen, porque ambas son la fuente de victoria, de poder, de libertad y de sanidad más grande del universo. Cuando yo vuelvo a la cruz y recuerdo el precio que fue pagado por mí, entiendo que si la justicia de Dios quedó satisfecha, es suficiente para mí. Que negarme a perdonar ya no me pone en problema con el que me ofendió. Negarme a perdonar encierra mi alma en una prisión, enferma mi corazón y me pone en un conflicto con quien me perdonó. Por eso el Señor dice, si ustedes no perdonan, ustedes no pueden disfrutar mi perdón. Y es muy probable que esté pasando en este momento lo que pasa cada vez que uno lee sobre el perdón, escucha sobre el perdón, habla sobre el perdón. Hay imágenes que vuelven a nuestra mente, porque no lo hemos olvidado. Bueno, es el momento para quitarlo de las manos, porque la persona que nos ofendió no puede sanarnos. Quitar esa ofensa y entregársela a Dios. Y yo te voy a pedir que hagas esta decisión de fe esta noche. Vamos a inclinarnos en oración delante del Señor. Y te invito a que le digas al Señor, Señor, quiero entregar este dolor, esta ofensa en tus manos. Quiero ser libre. Quiero perdonar por gracia, Señor. Vengo a perdonar tal vez a mi papá, a mi mamá, a mis hijos,
la persona que arruinó mi infancia, cosas que he guardado en mi corazón y con las que he luchado, pero no se sanan hasta que no las entregas al pie de la cruz. Decirle: Señor, decido hoy perdonar. Quiero salir de este lugar libre. Esto no significa que te vas a olvidar, ¿entendiste? Y cuando recuerdes, eso no significa que no has perdonado. No te tortures con una falsa culpa. Significa que tu memoria funciona y cuando te vuelvas a acordar, volverlo a entregar en las manos del Señor. Y eso es un gesto terapéutico que va a sanar. Y si tenés que hacerlo 70 veces 7 en un día, hacelo. Eso es lo que Jesús dijo. No importa, hacelo. Pero decirle esta noche: Espíritu Santo, vengo a pedirte que por tu gracia quites esta espina de mi corazón. Tómate un tiempo para decirle: Señor, quita esto de mi corazón, este dolor, trae sanidad. Decido perdonar como vos me perdonaste. Te pedimos, Señor, que traigas sanidad a cada corazón en esta noche. Estamos en la presencia del único que puede traer la gracia y la fortaleza para poder perdonar. Señor, por las personas que están entregando sus ofensas delante de la cruz, sabiendo que no pueden cambiar el pasado, pero a partir de ahora hay un cambio hacia su futuro. Pueden caminar con libertad. Están arrancando esas espinas que traen resentimiento y deciden que su libertad no depende de las personas que tal vez nunca van a pedir perdón. Su libertad viene de vos, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay sanidad, hay libertad. Porque frente a la cruz tenemos una nueva perspectiva de nuestro pecado y lo que costó el perdón. Y entendemos que por doloroso que sea, ahora tenemos una nueva perspectiva de cómo debemos mirar el pecado y las ofensas de los demás. Gracias te damos por tu perdón, Señor. Celebramos que hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. Perdón para disfrutar, para celebrar y perdón para compartir. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por ser el príncipe de paz. La aflicción se va. Ponete de pie y adora al Señor. Sana.